Hola, buen día. ¿Me escucha? Buenos días, licenciado. Si se la escucha. Buen día. Ya, a ver, quiero que comencemos nuestra sesión dando paso al nuevo momento evaluativo. ¿Qué quiero decir con el nuevo momento evaluativo? Ya tenemos cerrado hasta el miércoles anterior todo lo que comprendía nuestra primera evaluación. Entonces ahora nos toca nuestra, no sé si se llama segunda evaluación, pero hay una evaluación intermedia antes de la evaluación final, la que se va a realizar en noviembre y finalmente la que termina la última semana de clases en diciembre. Con eso concluimos. Sin embargo, para estos dos momentos, el aspecto a evaluar va a ser el desarrollo de nuestro documento de investigación, que hasta el día miércoles hemos tenido, bueno, algunos todavía me he ido enviando, por eso es que no tienen las notas colgadas en el sistema, no quería dejar trabajos flotando. Me ha mandado o hemos desarrollado un bosquejo preliminar, muy preliminar en muchos de los casos, sobre el artículo que pretendemos. Entonces, lo que quiero rescatar en unos minutitos iniciales, que ustedes por favor me comenten sobre todas las dificultades, sobre qué aspectos hay que ajustar, sobre consultas, desde que han habido diversas, ¿no? Y como me lo han expresado, no mediante el chat conjunto, tal vez no he podido captar todas ellas, ¿no? Algunos me decían no he podido manejar bien el LaTeX, que resulta que no he podido insertar los gráficos, o algunos me decían que en el tema, en la relación temática, tengo alguna dificultad con establecer cierta conexión con mis datos, por decir algo, ¿no? Entonces quisiera escucharlos, por favor, para también yo apuntar qué elementos requiero ajustar con ustedes para poder tener mejor este siguiente momento. No sé si es que alguien gusta tomar palabra, por favor. Ok, estoy con mis apuntes. A ver, en chat solamente tengo sus registros de existencias. O si todo está ok, seguimos adelante con materia, ¿no? Es decir, no conversamos sobre este tema. Ustedes me dicen, ustedes me indican, por favor. Licenciado, solo una ¿Cómo consulta. está Diana? Buenos días, licenciado. Mi pregunta es acerca de las fechas. ¿Podemos enviarle el trabajo hasta antes del miércoles? Es que mi duda era porque le comenté que tenía un problema con mis imágenes al subirlo al látex y nada, como usted acaba de decir que aún, bueno, eso dio a entender, ¿no? Que podíamos seguir subiendo. ¿Hasta cuándo se puede o tal vez ya no es No, ya no posible, se puede. licenciado? Ya no se puede porque todo se ha evaluado. Es decir, en realidad, si estoy hablando del miércoles, será el miércoles anterior. No Ujú. estoy hablando del miércoles venidero. De todas formas, no sé cuántos
En algunos casos he dejado la casilla en blanco, ¿no? Es decir, de no presentó nomás, ¿no es cierto? Es decir, si es que no tengo referente. Pero no sé cuántos están con la situación de que todavía tienen el pendiente de enviarme su documento. Entiendo que en el caso suyo esa es la situación Diana, ¿no es cierto? Sí, pero le envié licenciado, solo que mis imágenes estaban en el lugar donde no debían. No, está bien, no hay problema. Lo que yo he registrado, no sé, tal vez estoy confundiendo el envío suyo con de otra persona, pero yo recuerdo haber registrado el trabajo de, de enviado, ¿no? Es decir, decía que no pretendía que en este primer envío se superen esas dificultades, pero, por ejemplo, lo que usted me está diciendo, ¿no? He tenido dificultades con el tema de las imágenes. Eso es lo que quiero que me refieran. Quiero que me indiquen qué dificultades han tenido a razón de que yo pueda orientar, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Dado que esta va a ser nuestra evaluación. No para primer parcial ya está evaluado, para las evaluaciones venideras. Ya, eso de las imágenes. Licenciado, Sí, sí, adelante. Le escucho. y entre el látex para ordenador y el en línea, ¿cuál cree que funcione mejor? Porque probé ambos, Ya, pero creo que de en línea funciona mejor, ¿verdad, Lick? ambos son idénticos, ¿no? Porque es el lenguaje de programación detrás del LaTeX. Entonces, deberían funcionar exactamente igual, ¿no? Es cuando uno se descarga una aplicación para el ordenador o lo usa en línea, es exactamente lo mismo, con la distinción de que cuando uno trabaja con el Overleaf en línea y requiere descargar paquetes, como está trabajando en línea, entonces ese proceso se hace automático. Versus el trabajar en el paquete instalado en el ordenador, si es que existen dificultades en la conexión, puede ser que al momento de compilar algún documento, este se tranque y diga, no está leyendo del Internet el enlatado, ¿no es cierto? El paquete que permite generar, por decir algo, ¿no? Un tipo de letra o funciones matemáticas, o posiblemente no esté jalando una imagen. Esa es la dificultad que existe. Pero si es que fuera esa la preocupación, nos podemos dar una sesión de una media clase o tal vez una clase si lo amerita y yo les doy alguna pautita de cómo se utiliza el látex si es que lo requiere. Ah, y otro apunte también que les puede servir. Recuerdan que les he compartido el drive de Carlos, ay, qué apellido, pues Carlos, el auxiliar de macroeconomía 2, donde se habían descargado el Stata. Carlos también está dando clases de LaTeX y están sus videos colgados ahí, si es que gustan apoyarse. Y él le enseña cómo instalar, está enseñando algunos comandos, está enseñando ciertas. Y eso, él me ha dado la autorización de que también en economía monetaria los que gusten pueden utilizar esos recursos, ¿no? Entonces, tal vez por esa vía también puede ser otra alternativa. Y si gustan que yo les explique algo muy puntual, o veamos de manera general el uso del látex, con mucho gusto lo hacemos también, si fuera el caso. Buen día, Licenciado, buen día. licenciado. ¿Cómo está, Limber? Buen día. Sí, licenciado. En lo personal también ha sido un poco dificultoso eso de manejar el látex, más que todo por los comandos, ¿no? Ajá. Yo intentaba subir las imágenes y preguntando a mis compañeros me decían que había que subir primero unos comandos antes de subir las imágenes. Y quizá sí, con usted tal vez podríamos pasar de manera general, ¿no? Dispuesto solamente para el documento, un pequeño curso, ¿no? De cómo manejarlo, cómo utilizar los comandos. Claro que sí, con mucho gusto. Y de hecho, lo que podemos hacer, ya, digamos, hacemos una sesión donde veamos el látex de manera general. Creo que les he compartido algún tutorial y si no, yo les comparto. Hay miles de tutoriales para hacer eso y hay miles de videos que enseñan cómo hacer cosas bien puntuales.
Y también puedo enseñarles cómo se utilizan los templates. Es decir, que no sé si conocen eso, ¿no? Pero todas las universidades del mundo, incluso alguna que otra carrera de la UMSA, tiene ya templates fabricados. ¿Qué quiere decir con templates? Es como, tal vez la palabra no es buena, como un molde, si quieren verlo así. Entonces, en lugar de que ustedes generen la carátula, generen los tipos de letras, generen el espaciado o lo que necesiten, simplemente acuden al template de la Universidad de Harvard, por decir algo, ¿no? Entonces uno ya agarra todo el armazón y empieza a escribir. No se preocupa directamente sobre ningún tema estético, ¿no? Simplemente se dedica a escribir y a poner las partes donde corresponde. Compila y sale el documento así en su versión final. Entonces eso también podemos ver conmigo para que les genere un camino de fácil acceso, si se quiere pensar al manejo del arte. Igual en la anterior, con los que pasamos econometría en el invierno y con los que vimos macro 2, hicimos algo de, les pasé, ¿no? Un template que teníamos de la materia. Algunos lo han utilizado para esta versión de envío y podemos ver igual otras versiones. Entonces sí, podemos pensar cuándo podemos planificar. Tal vez sea conveniente aprovechar que todavía estamos en virtualidad, a razón de grabar la sesión, a razón de que pueda yo disipar toda duda que tengan en línea. Si les parece, el miércoles yo puedo hacer un apuntito de LaTeX. Si ustedes me lo confirman, ¿no? Me dan su ok. ¿Les parece? ¿Gustan hacerlo el miércoles? Por mi parte está bien, licenciado, porque Está yo bien, también tuve licenciado. problemas con látex y hay varios comandos, digamos, que yo he visto tutoriales en YouTube, pero ¿No? intenté de la misma manera y no me salía siempre los gráficos como yo quería. Lo que quiero, Fabiola, y esto se lo digo para todos, que me inunden de consultas. Es decir, que ustedes me digan, no puedo colocar el gráfico me sale muy grande, muy chiquitito, o quiero ponerlo aquí y no sale, o resulta, todas esas consultas, si gustan ahorita por el chat me lo pueden decir, esta dificultad he tenido, y así yo tomo apunte de decir, ya, entonces yo puedo abordar cómo hacer esto, yo puedo abordar cómo hacer esto otro, y con mucho gusto, ¿no? Así puedo puntualmente direccionar las consultas que ustedes me hagan, ¿ya? Entonces, si gustan, me lo escriben al chat, si gustan, me lo escriben al WhatsApp y yo voy tomando apunte de lo que requerimos con el arte. ¿Ya? Entonces, estoy apuntando ya los porcentajes. Se volvían rojitos. Ya, excelente. Ahí está, esos apuntes son lo que estoy solicitando. Todo eso yo les voy a enseñar. Tiene pues sus mañas, ¿no? El LaTeX también, pero una vez ustedes superen todas esas, no diré mañas, ¿no? Es decir, uno se habitúa sobre ciertos elementos. Cuando sean esos elementos familiares para ustedes, ya van a ver que no va a haber dificultad alguna. ¿Ya? Entonces, eso que me están diciendo, ¿no? Los porcentajes se aparecen, no sé, manejo del porcentaje, por decir algo. Yo les muestro. Cómo generar tablas, no sé si saben cómo hacer eso, yo les muestro. Cómo generar referencias bibliográficas, yo les muestro. Cómo de pronto hacer hipervínculos, yo les muestro. Cómo jalar los datos del STAT, yo les muestro. Entonces, todo eso, si me lo dicen, con mucho gusto lo abordamos, ¿no? Ya, lo otro que... Licenciado, Sí, adelante, por favor, licenciado, Guadalupe. tengo una duda. Este trabajo que realizamos, ¿vamos a volver a hacer otro de la misma manera? Es que creo que todos mis compañeros mandamos no concluido o no muy bien el trabajo. Y yo, Sí, por mi parte, no he acabado muy bien, que digamos, mi trabajo y o sea, yo pensé que se podía ir mejorando, así pensé por que iba a ir supuesto, explicando. por Ujú. supuesto. Lo que ustedes han hecho para este primer parcial es nada. Es decir, no interesa que esté mal, ¿cierto? Que esté con muchos errores, que esté... Lo que vamos a hacer para el siguiente momento es mejorar, o si gustan cambiar incluso el apunte de lo que han hecho en el momento. A eso me iba con el segundo apunte. Muchos de ustedes me han escrito indicándome de que está bien el tema que estoy haciendo, cómo planteo un objetivo o cómo planteo una pregunta. Yo sé que esto es bien curioso y
y lamento, ustedes quisieran que me den la pauta, lamento que sea así. ¿Cuándo pasan ustedes sus cursos de metodología de la investigación? ¿Ya han pasado algún curso de epistemología, de metodología de la investigación? ¿Alguien les ha enseñado cómo investigar o no lo han visto hasta ahora? No, licenciado, hasta ahora no se ha visto esa materia. No, no tenemos. Según Pensum, y ustedes me corrigen si me estoy equivocando, y este es el error de toda universidad, de todo el sistema universitario boliviano. Se enseña a investigar al final de la carrera, ¿no es cierto? Cuando ustedes están a un pasito de hacer su tesis, les dan ahí el Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, ¿no es cierto? Es decir, que seminario de tesis 1, seminario... No, pues eso no está bien. Tienen que enseñarles a investigar al inicio de la carrera. Incluso tienen que saber investigar desde colegio, ¿no es cierto? No es que uno aprende a investigar cuando tiene que hacer una tesis. Yo tengo estudiantes del doctorado, del postdoctorado, que no saben investigar. Nunca les han enseñado. Y no puede ser que uno esté en la universidad y no sepa investigar, ¿no es cierto? No tenga una pauta de cómo hacer la construcción, no metodológica, la generación de conocimiento, la relación de la epistemología con la metodología en investigación social, como lo hacemos los economistas. Entonces, ese elemento es el que tenemos que perfeccionar. Si gustan, y ustedes me lo dicen, hacemos un breve apunte al respecto, porque pienso que es necesario, ¿cierto? Es como cuando en colegio les dicen, hagan mapas conceptuales o hagan un mapa mental, y nunca nadie les ha enseñado cómo hacer un mapa conceptual. Nunca nadie les ha enseñado cómo hacer un mapa mental. Ahora posiblemente el error sea mío, ¿no? Yo les estoy diciendo, investiguen, cuando en realidad yo no tengo certeza de que ustedes saben investigar, ¿cierto? Entonces, no sé qué opinan. ¿Hacemos un apunte al respecto? No va a ser un curso de metodología de la investigación, ¿no? Pero, Lisette, le escucho. Adelante, por favor. Buen día, licenciado. Sí, a mí sí me gustaría que realicemos un apunte, por favor, porque al momento de realizar el trabajo, lo más complicado que me ha parecido es elegir el tema, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Entonces, he empezado a buscar varios PDFs de lo más o menos algo similar al tema que quería investigar, pero no sabía al final cuál, entonces se me ha resultado algo complicado. Y me ha gustado mucho la vez que habíamos visto el documento de la función de demanda, entonces he Sí, intentado investigar, pero no he podido sacar así como que los datos que sacaban, ¿no? Y sí, sí he intentado, he buscado y lo que más me he tardado ha sido hacer mi base de datos para sacar mis gráficos. comprendo. Entonces tampoco sé si está bien lo que he realizado o tengo que volver a cambiar de tema. Entonces, por favor, Claro que sí. licenciado. Claro que sí. Eso Este es un apunte de prueba y error, ¿ya? Entonces, eh, yo espero, y esto lo digo de una manera propositiva, que en este proceso de generar este documento se equivoquen bastante, porque de esa manera van a aprender, porque de esa manera van a lograr un proceso de aprendizaje que no se sienta como yo lo he sentido en las tesis que se han defendido de la carrera, las que hemos presenciado en las 2 semanas anteriores, que realmente es penoso, ¿no? Que no sé si alguno de ustedes ha estado presente en alguna de esas defensas, pero tener ahí a un compañero de ustedes que esté ahí en la cuerda floja, ¿no? Y que lo sientan ahí trastabillante, que verdaderamente hay elementos conceptuales, metodológicos, de construcción, que no están bien afianzados, ¿no? Entonces, en muchos casos, si dependiese de mí, yo sugeriría que muchas de esas defensas vayan a un segundo momento y que no se las apruebe por aprobar, ¿no? Es decir, yo sé que no solamente es mi caso, las personas que estaban, los colegas que estaban en el tribunal tenían un criterio semejante, salvo el tutor que en muchos casos quiere defender lo indefendible a capa y espada, pero el jurado, yo sé que en algún momento he hablado
son sus docentes, ¿no? Yo los conozco muy poco porque este tema de virtualidad no nos permite pues, comunicar e interactuar demasiado, ¿no? Entonces, ellos mismos decían, ¿no? Es decir, este tipo de tesis, si se las presentase en una universidad de afuera, garantizo que esta no pasa, esta tesis no pasa. Y la relación de eso es porque durante la formación de la carrera no se enseña a investigar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede pedir? Si está pidiendo una peras al olmo, ¿cierto? Se está pidiendo algo que no se enseña, ¿no? Entonces, esa es una gran debilidad. Ya, entonces toma apunte de eso y eso lo podemos empezar a hacer ahorita. Ahorita yo ingenio algo intuitivo y con eso vamos a ir subsanando ese punto, sin dejar de lado lo que es nuestra materia, ¿cierto? Porque esto no es un curso de metodología de investigación, es un curso de economía monetaria, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer metodología de la investigación aplicada a economía monetaria. Y eso les va a servir para lo que sea, para cualquier otra rama del conocimiento. Incluso extrapolando más allá de lo que es la formación económica, ¿no? Yo desearía que todos ustedes tengan una espalda, generen una musculatura importante en generar, en construir, tener papers, tener construcción, producción intelectual de ustedes, ¿cierto? Eso sucede en todas partes del mundo, ¿no? Donde se empieza a escribir desde el colegio. Pero en Bolivia, no. Nosotros no somos humanos distintos del resto de los otros países. Entonces no tendrían por qué ser distintos. Deberíamos incluso ser mejores. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud que quieran relacionarme? ¿Algún otro elemento que gusten que perfeccionemos respecto a la investigación? Ahí me dicen si podemos aprovechar el tema que quede grabado. Sí, claro que sí. Pues vamos a grabar, ¿cierto? Vamos a grabar como lo estamos haciendo ahora. Entonces sí puede quedar. Ya. Entonces, ¿qué les parece si voy sobre mi primer apunte? Que tal vez este apunte, bueno, no estamos a destiempo, no es inoportuno. Va a ayudar a repensar, como decía Lisette, me ha costado mucho ver la relación temática, ¿cierto? Como elijo el tema. Entonces, ¿qué les parece si hago un apuntito que relaciona ese elemento? ¿Les parece? ¿Les va? ¿Les es de agrado? Sí, perdón, Sí, doctor, adelante, por favor, le escucho. Adelante. ¿me puede escuchar? Sí, se la escucha muy bien. Ah, ya. No, igual también de igual manera pedirle, ¿no? Que tal vez pudiéramos acompañar el tema de la elaboración de gráficos y diseños con el Stata para Ah, sí, poder claro. pasar al látex, ¿no? Donde yo tuve también un problema de falta de implementación para el trabajo fue justamente con los gráficos, ¿no? De Claro que sí, poder con mucho gusto. relacionar variables tal vez como el tipo de tasa de interés con eh, el agregado M1, digamos, por así decirlo, ¿no? Claro que sí. Y es que para la moneda nacional y moneda extranjera había diferentes escalas y entonces ahí era como que el problema para poder, para poder elaborar el gráfico en realidad, ¿no? Claro que sí. Lo que voy a hacer, Sebastián, y esto lo digo para todos, no es que de pronto voy a hacer la relación, una ejemplificación de un tema en específico. Ustedes me van a dar sus puntualizaciones. Quiero que veamos esto en particular o este otro elemento en particular y vamos a abordar. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que de pronto yo puedo hacer una explicación genérica de cómo enlazar el tema de... Es que todo va de la mano, ¿no? Todo es una... concatena todo. Es la elección temática, es el manejo de datos, es el contraste empírico y a partir de eso uno empieza a desarrollar el documento de corte científico. Y eso es, desde mi punto de vista, lo que se debería enseñar desde el colegio. Yo trabajo en una unidad educativa, por eso leen el nombre, ¿no? Está mi nombre con Colegio Saint Peter. Yo trabajo en Colegio Saint Peter. No sé si a ustedes les ha sucedido esto en colegio, pero se los estoy comentando como parte de lo anecdótico. No sé si les ha pasado, si ocurría en sus tiempos, en mis tiempos ocurría,
y ahora que estoy a cargo de la institución, sigue sucediendo. Pero al final de año se suele hacer una feria multidisciplinaria, algunos llaman así, algunos llevan feria de investigación científica, no sé, le ponen muchos nombres, ¿no es cierto? Pero supone que uno elige un tema y presenta su investigación. ¿Han hecho eso ustedes en colegio? ¿Les hacen hacer eso? ¿Les han hecho hacer eso en colegio? Independientemente que sea una unidad educativa fiscal, privada, de convenio o la que corresponda. ¿Les ha tocado hacer eso? Sí, doctor, pero la mayoría salía chef de mi colegio, la verdad. Ese es el punto, ¿no es cierto? O te vuelves chef, o resulta que hay una exposición de macramé, o resulta que me elijo un tema, ¿no es cierto? Cualquier tema. Quiero hablar sobre la minería en Bolivia, ¿no es cierto? Y me invento incluso palabras, ¿no? Voy a buscar un Wikipedia, hago un copia-pega del Wikipedia, o del Rincón del Vago, o de donde sea, y resulta que como lorito repito dos cositas, y eso es investigación. No, eso no es investigación. Eso no es investigación. Entonces, nos estamos engañando en cómo generar investigación. Y lamentablemente terminamos formando economistas que no saben investigar. Tenemos bachilleres que pasan a la universidad sin saber investigar. Y eso es un mal endémico, ¿cierto? Entonces, debemos superarlo y espero que ahorita hagamos algo para superar, ¿ya? Entonces me voy con ese punto, ¿ya? Y lo que dice Sebastián me parece hasta gracioso, ¿no? Muchos salen chef porque sí, ¿no es cierto? Es decir, al final del día, la feria multidisciplinaria se convierte en hacer una torta, en hacer un pastel, no sé, en hacer... No, no, ¿no ven? Eso no es. Ya. A ver, me dicen por favor si se está viendo pantalla. Voy a compartir pizarra, ¿ya? Yo quiero que desde ahora ustedes hallen el sentido de que no se puede apreciar a un economista que no investiga, a un economista que no tiene producción intelectual, es un economista que tiene que ser juiciosos ya con el tipo de profesionales, quiénes son sus docentes, quiénes son sus tutores, su guía, ¿no es cierto? Es decir, cómo pueden pedir, no sé, pues, cómo yo como docente, pensemos que estamos hablando de un curso de carpintería, enseñarles a hacer muebles sin que yo haga muebles, ¿no es cierto? Es decir, realmente me estaría inventando de mi oficio, me estaría inventando de lo que pretendo hacer. Realmente eso no puede darse, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes en sus docentes, y esto es muy fácil, estamos en la era digital, ponen el nombre de un docente y tienen que ver en el Google académico su producción intelectual, ahí van a saber cuánto escrito. Y si hablan de un docente que, no lo digo de manera como que aludiendo a alguien específicamente, ¿no? Pero si tienen un docente que no escribe nada, entonces, ¿qué puede relacionar uno de la actualidad de sus contenidos? Muy poco, ¿cierto? Entonces, esos aspectos también son importantes, que uno sea crítico. ¿Se logra ver pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciado. Ya. A ver, vamos desde la elección temática, ¿ya? Pensemos que yo quiero tratar, estoy haciendo una investigación de cero, ¿ya? Y voy a partir del tema de investigación. Y estamos hablando del caso de economía monetaria. Pregunta 1. ¿Cómo yo elijo el tema? ¿Cómo ustedes han elegido el tema? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué pauta han seguido para elegir su tema? El que ustedes pretenden desarrollar. Y más importante, ¿cómo han elegido su título? Y la pregunta intuitiva aquí, tema y título
¿Son lo mismo? ¿Alguien me puede contar qué es lo que han hecho? Para simplemente relacionar las cosas. No lo estoy relacionando de una manera, ay, ¿por qué lo he hecho así? ¿No es cierto? Esto es una mirada propositiva de cómo debemos abordar la investigación. Ya, entonces, cuéntenme anecdóticamente qué es lo que han hecho ustedes, cómo lo han visto. Doctor, Adelante, por favor, le escucho, Sebastián. ya, para el caso del tema, primero yo me puse a pensar, ¿no? Sobre la base de datos que tenga. Todavía no había sacado un título en específico, en concreto, ¿no? Pero primero empecé por el tema a raíz, o bueno, empezando con la base de datos. Si había base de datos de lo que estaba más o menos imaginándome, recién podía entrar a ver más en concreto qué título iba a tener, ¿no? Entonces, yo diría que para empezar, para delimitar el tema, como principal factor sería la base de datos. Después, para la elaboración del título, tuve que elaborarme alrededor de 4 o 5 preguntas sobre qué título iba a ser, ¿no? Y a raíz de estas 4 o 5 preguntas que me hice, eh, pude extraer de las respuestas de estas mismas 4 preguntas un título, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo vi así, o yo Ok, lo elaboré así. ok, está muy bien. Intuitivamente, ese es un buen camino, solamente que vamos a darle una orientación. A ver, partamos del primer elemento, que es un muy buen punto de partida. Si estamos relacionando datos, la pregunta es, y se los hago en consulta a todos ustedes, ¿con qué datos contamos? ¿Qué datos podríamos tener para nuestra investigación? ¿Qué datos ustedes tienen en este momento? ¿Qué datos están manejando? El licenciado, Adelante, Pablo, le escucho. depende, ¿no? Depende de cuál es nuestro tema, porque podemos obtener datos estadísticos, digamos, del INE, ¿no? Pero tal vez hay datos que hay en el INE, pero no nos va a ayudar en nuestro tema. Un poco anterior a los datos, tal vez lo que yo hice es buscar temas de mi interés y que estén relacionados con la materia, ¿no? Por ejemplo, no voy a mí me interesa algo sobre, yo qué sé, digamos, pasteles, ¿verdad? Pero no Ya, tiene nada que ver, puedo encontrar un montón de datos, pero no tiene nada que ver con la materia. Entonces, y yo empecé por ahí, licenciado, ¿no? Veía un tema, si me interesaba, sí, y estaba relacionado con la materia, de acuerdo. Entonces ahí recién empecé a buscar los datos, ¿no? Y bueno, fue muy parecido a lo del compañero, ¿no? Datos, si veo que hay datos de manera general, ¿no? Por ejemplo, buscaba en el INE datos del Banco Central, si había PDF, si había artículos en Google Académico que podían sustentar algunas ideas que yo tenía, entonces ya podría continuar y el título sí, igual, ¿no? Respondiendo preguntas, pero tal vez el título incluso está dispuesto a cambiar, ¿no? Según a los claro, datos que vaya encontrando. así es. Pero eso, licenciado. Excelente. Ambos apuntes son complementarios en lo que estamos relacionando. A ver, voy enlazando lo que acabo de decir. En lo que dice Pablo, me dice él, un tema de interés. Esto apúntenlo, por favor. El criterio acá va a ser, y esto lo van a tener en el documento que escribir, va a ser pertinencia. ¿Ya? ¿Qué refiero con pertinencia? Como decía Pablo, yo no voy a escribir una investigación sobre pasteles, ¿no es cierto? No voy a escribir sobre el sexo de los ángeles, eso me interesa, porque estamos hablando de economía monetaria. Por tanto, la pertinencia en este caso es que tiene que tener vínculo temático con economía monetaria, ¿no es cierto? Ya decíamos, si estamos hablando de economía monetaria, ustedes pueden ver su pensum, pueden ver el programa analítico que hemos hecho, qué temas estamos relacionando y vamos a relacionar. Tasas de interés, demanda monetaria, oferta monetaria, inflación, ¿no es cierto? Hay un gran etcétera, 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 en vinculación a lo que nosotros estamos relacionando. Primer elemento. Segundo elemento, decía Sebastián, el tema de los datos. Y por ahí enlazaba Pablo el INE, decía, ¿no es cierto? Y a ver, dos cosas sobre este punto. Primero, uno se va
a las fuentes oficiales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo oficial? Básicamente lo oficial, en nivel nacional, en lo que se refiere a Bolivia, Instituto Nacional de Estadística, ¿está bien? El Banco Central de Bolivia, también, y la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, UDAPE, ¿no es cierto? UDAPE tiene un dossier que está organizado por ejes temáticos, ¿no es cierto? Dice social, dice sector real, sector monetario, ¿no es cierto? Entonces, ahí es fácil identificar ciertos elementos que uno requiere relacionar. En el INE, bueno, ahí está un poquito más disperso, porque también tiene otros datos que no necesariamente son de nuestro interés. Por ejemplo, un censo agropecuario como que no sería de tanta utilidad. Y algunos que tal vez se los puede conectar con el tema monetario, pero su conexión a veces no es tan directa, no es tan intuitiva, se podría pensar, ¿no? Por ejemplo, sector externo. Y uno puede encontrar una base ANDA que está en una especificación de productos, que si fuera el caso, lo podría utilizar. Por eso hay que conocer qué datos tengo. Y en el Banco Central, ahí es plena pertinencia, ¿no es cierto? Porque ahí tengo los agregados, tengo tasas de inflación, tengo tasas de interés. Incluso, si quiero ir un poco más específico con datos del sistema bancario, podría ver los datos de la ASFI, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay otra conexión. Y otros compendios que pueden ser interesantes, los del Fondo Monetario Internacional, los del Banco Mundial, los de, si uno se entra, les doy un ejemplo de este caso. Si uno se entra al Banco Central de Chile, van a encontrar una base de datos inmensa, no solamente de Chile, de Latinoamérica, de datos que no solamente son monetarios, sino datos a todo nivel. Entonces, si uno quisiera lograr, por decirles algo, una comparación entre países, una temática a nivel Latinoamérica, no solamente Bolivia, bases de datos como la del Banco de Chile son sumamente interesantes porque permiten la comparabilidad, incluso generar datos de panel, ¿no? Que nos permite hacer. Si gustan que les muestre cómo explorar estos bancos de datos, me lo dicen y lo vemos. Pero en cierta forma este apunte ya lo hemos hecho. No sé si ustedes están contando, no solamente tenemos una base de datos de los M's, de los M1, M2, que lo hemos mostrado cómo hacer, pero hay una base de datos, no sé si todos la tienen, de datos macroeconómicos. ¿Lo tienen? ¿Les ha llegado? ¿Tienen todos? Que están en Stata, ¿no es cierto? Se los he compartido en Stata. ¿Lo tienen? Les he compartido una base de datos con datos anuales y otra base de datos con datos mensuales. ¿Dónde está el producto? ¿Dónde están los indicadores de empleo? ¿Dónde están los indicadores inflación? Está tasas de crecimiento, producto a precios corrientes, a precios constantes. Está el deflactor y está así un montón de variables que pueden ser de interés. ¿Lo tienen o no lo tienen? Coméntenme, por favor. ¿Alguien insumido esta base de datos? Sí lo tenemos, licenciado. Nos envió en la tabla para Stata, ¿verdad? No, no debería ser un Excel. Deberían tener esa base de datos en Stat, en .dta. Sí. ¿Lo tienen? Sí, lo envió al WhatsApp, licenciado. Lo envié al WhatsApp. Sí. Ya, por favor, si es que alguien no lo tiene, solicite, por favor, que los vuelva a compartir y reboten en el WhatsApp, por favor, lo que ya tenemos. Si pueden hacerlo en este momento, lo agradecería enormemente. Y así vamos a tener esa base de datos que va a ser nuestro referente, si quieren ver, para ver con qué datos contamos. Para hacer eso que sugería Pablo, primeramente visto qué datos hay y de ahí temáticamente voy enlazando qué referentes, qué se ha escrito al respecto. Ese puede ser un referente, ¿no es cierto? Ver qué datos tengo y de esa forma enlazar. Creo, y no sé si me equivoco, que en la base de datos que contamos, por ejemplo, no hay datos de tasas de interés. Y por ahí le escuchaba a Sebastián que él está queriendo, está
ha explorado sobre tasas de interés. Entonces, compartamos eso que tenemos también, ¿no? Si nos hemos armado una base de datos de tasas de interés o requerimos armar una base de datos de tasas de interés, lo hagamos, pues, ¿no? Entonces, de eso trata justamente el abrir este espacio académico, de que podamos no solamente compartir apuntes, sino compartir datos, compartir este interés conjunto de hacer investigación, de como economistas empaparnos de cifras, ¿no es cierto? Eso nos importa a todos. Eso es importante para el manejo de cualquier profesional y más aún de un economista. Ya, entonces vuelvo sobre el punto. Decíamos, y estoy enlazando acá datos, acabo de hablar, estoy enlazando el tema de interés, que tiene que vincular pertinencia, y no he enlazado este punto que lo ha sugerido Sebastián. La pregunta, les consulto a ustedes. De algunos he identificado, no de todos. ¿Ustedes en su investigación se han planteado una pregunta de investigación? ¿Se han planteado un objetivo? Cuéntenme, por favor, ¿cómo lo han hecho? Alguno de los dos debería estar presente. ¿Tienen pregunta de investigación? ¿No existe pregunta de investigación? Eso quiero que me digan, por favor. No, yo no he planteado ninguna pregunta. O yo sí he planteado una pregunta. Nada más, eso quisiera que me refiera. O en lugar de una pregunta me he planteado un objetivo. ¿Lo han pensado así? Sí, sí, doctor, acerca de qué quiero demostrar y cómo lo voy a demostrar, ¿no? En este caso, yo en realidad lo haría así. Sebastián, auxílieme, por favor. ¿Cuál la pregunta que usted se ha planteado? No estoy criticando el trabajo suyo, estamos construyendo entre todos. ¿Qué pregunta se habría planteado? ¿Con qué medios? ¿A través de qué voy a demostrar lo que quiero investigar? ¿Ya? ¿Cómo era su pregunta? O sea, la pregunta era eso, ¿no? La primera me dice, ¿qué quiero demostrar? ¿Cómo lo voy a demostrar? La tercera pregunta era si era posible demostrarlo, o sea, si tenía los instrumentos necesarios para poderlo realizar. ¿Ya? Y bueno, eso en realidad, ¿no? Está bien. Pero, Sebastián, y ahorita vamos a dar la palabra a Lisette, esa no es una pregunta de investigación, es una introspección, ¿cierto? Usted se está cuestionando el cómo va a desarrollar su investigación, pero en esencia no es una pregunta de investigación desde una construcción deductiva, que es el paradigma en el cual se desarrollan las investigaciones en economía. No sé, tal vez estoy hablando en chino, ¿no? Pero ahorita les voy a explicar qué quiero decir con esto. Lisette, ¿decía algo? Sí, licenciado. Por ejemplo, en mi caso, yo me preguntaba lo que quiero demostrar así como mi compañero, pero la pregunta en sí en general era cuáles son las variables en sí que explican, ¿no? Lo que es la demanda de dinero, Ok, entonces la función de demanda de dinero, así. ya, eso está muy bien. A eso me refería lo que dice Lisette. Y la pregunta es, y ahí ahorita lo vamos a enlazar todo, ¿ya? Eh, variará si la pregunta yo pongo por delante un qué, si pongo un cómo, si pongo un cuáles, como lo ha hecho Lisette, si pongo un por qué, por supuesto, que influye bastante, porque yo debo hipotetizar, debo generar una hipótesis. Pregúntanse ustedes, ¿qué es una hipótesis? Chanchillo de Google, ¿qué dice que es una hipótesis?
¿Qué dice el Google que es una hipótesis? Licenciado, Ayúdeme, Nayeli, por favor. según Google dice, es una suposición hecha a partir de unos datos que sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación. Ya. A ver, yo voy a complementar ese concepto con decir que una hipótesis es una respuesta anticipada a mi pregunta de investigación, por eso estamos enlazando pregunta, que luego debe ser contrastada con evidencia empírica, con datos. Entonces, yo no puedo prescindir de una pregunta de investigación. La pregunta de investigación va a ser el norte que me ayude a comprender qué yo pretendo demostrar. Si mi hipótesis, si la respuesta anticipada que yo estoy desarrollando es correcta o es incorrecta. Y no se habla de correcto o incorrecto. Estoy solamente estoy tratando de darme a entender. Vamos a hablar con la jerga correcta, con el tecnicismo preciso. Vamos a decir si yo rechazo la hipótesis o no la rechazo. No se la acepta. No la rechazo. Voy a también explicarles de qué trata todo eso. Por eso que esto es una construcción epistemológica. ¿Y qué me refiero con la construcción epistemológica? Esto, por favor, apúntenlo. Esto les va a servir para sus tesis, para sus monografías, para sus ensayos, para cuando estudien maestría, doctorado y hagan. Esta construcción es exactamente la misma a todo nivel formativo. Yo tengo que tener este enlace, ya lo han percibido hace un momentito, de un tema, de un título, de un problema, esta es una conexión, ¿ya? Y el problema me va a generar el elemento que va a ser nuestra brújula, que va a ser una pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación va a relacionar de manera explícita o de manera implícita una hipótesis. Y también podría plantear, esto también puede ser sugerido, enlazar un objetivo. Esto apúntenlo, por favor. Ya, porque estoy anotando solamente letras, ¿no es cierto? No estoy desarrollando porque me cuesta escribir. ¿Ya? Entonces, por favor, a ver, el elemento acá que vamos a generar una herramienta heurística, intuitiva nada más, para comprender esto, es la problematización. Si no existe un problema, no existe una investigación a desarrollar. Ese elemento es indiscutible. Si resulta que no hay una problematización que yo esté analizando para generar un documento, una investigación, entonces resulta que no voy a brindar el componente axiológico. Bueno, otra vez estoy utilizando ciertas sofisticaciones que el componente axiológico refiere el por qué estoy realizando esta investigación, ya en términos simples, ¿ya? Pero por supuesto que tiene una conexión ontológica de conocimiento. ¿Qué refiero con lo ontológico? Hay una temática, hay una proposición, hay una generación de un nuevo conocimiento, hay una idea, hay una teoría. Ese es el planteamiento ontológico. Y hay también una, como decía, creo que Pablo, o no, Sebastián relacionó eso, ¿no? Hay también una respuesta teleológica. ¿Qué refiere a la teleología? La teleología es, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Aprobar la materia de economía monetaria? No, es para generar mayor conocimiento, ¿cierto? Y dado esta respuesta ontológica, teleológica, axiológica, eventualmente voy a hacer una construcción nueva, un nuevo pensamiento. Un nuevo pensamiento que va a tener su devenir, su respuesta
metodológica. ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Ya. Realmente debo estar diciendo trabalenguas. Si algún elemento, por favor, de lo que estoy relacionando no lo estoy dejando entender suficientemente bien, me lo dicen. Me dice, por favor, abre el micrófono y me dice, me está hablando chino, ¿ya? No estoy entendiendo lo que me está diciendo. Explique, por favor, qué se refiere con lo axiológico nuevamente. No estoy entendiendo. Por favor, sincérenmelo, ¿ya? Yo algunas cosas doy por sentado y tal vez me estoy equivocando. Me lo hacen conocer, por favor. Ya, entonces, por favor, en este elemento, lo que estoy demarcando es el tema de la problematización. Existen muchas, pero muchísimas formas de lograr una problematización. Una de ellas, bueno, en realidad, la aplicación de una problematización se basa en herramientas heurísticas. Ya, a ver, es que no quiero sofisticar aquí con trabalenguas, ¿ya? Ayúdame con Chechullo Google, es que todo debería estar en conocimiento a una simple búsqueda, ¿no es cierto? ¿Qué es heurística? Auxíleme a alguien poniendo Google, ¿no es cierto? Heurística, y me dice, heurística es, como me lo ha dicho Nayeli hace un momentito, ¿qué es heurística? No quiero perderlos en términos, ¿ya? ¿Qué es heurística? Perdón, no vi mi pantalla. ¿Qué es heurística? Según Google, método para aumentar el conocimiento. ¿Y qué estamos buscando hacer? Lo que estamos buscando hacer con nuestro documento no es pues el copia-pega de Wikipedia, ¿no es cierto? Es generar nuevo conocimiento. Entonces, una herramienta heurística permite la construcción de un problema basado en la comprensión intuitiva de la realidad. A ver, les voy a poner un ejemplo bastante trivial, ¿ya? Para que se entienda esto. Una de las herramientas para construir la problematización es el tipo ideal. No sé si es que han escuchado hablar del tipo ideal. Si no lo han escuchado, me dicen, no, nunca he escuchado qué es el tipo ideal. Nada más eso. Sino para no repetir las cosas. No sé lo que es el tipo ideal. Si lo saben, me dicen, sí, el tipo ideal había sido. ¿Saben lo que es el tipo ideal? Es un enfoque situacional, ¿ya? Si no lo saben, me dicen, no, no sé de qué está hablando, nada más. ¿Ni idea? No, me dice por ahí Lisset, ya. El tipo ideal es una herramienta heurística, decía, aristotélica, ¿no es cierto? Aristóteles ya planteaba sus problemas de esta forma, ¿no? En su método dialéctico. Entonces, un enfoque situacional detecta los problemas a través de un contraste entre lo real versus lo ideal. Entonces, esto no tienen que escribirlo en ningún lado. Es como un ejercicio mental, si quieren ver. Si quieren, pueden tener una hojita auxiliar para hacer el apunte que voy a hacer, ¿ya? Entonces, en la hojita auxiliar, yo tengo dos elementos. Tengo lo que es versus lo que debería ser. Perdón que escriba tan mal. Entonces, en este plano estoy hablando del plano ideal, la situación ideal, la descripción de una situación hipotéticamente perfecta. Y en este plano estoy describiendo la situación real, la situación actual. Es un simple punteo. Entonces, yo puedo ingeniar, bajo esta lógica, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de situación, cualquier tema que yo quiera plantear. A ver, me voy a inventar un tema, ¿ya? Quiero ver la inflación en Latinoamérica.
Ayúdenme, por favor, con este ejercicio para relacionar lo que estoy diciendo. ¿Cómo debería ser la inflación en las economías del mundo? Y si quieren hablar de lo específico en Latinoamérica, ¿cómo debería ser la inflación? En el plano ideal, si quieren verlo así. ¿Hay una prescripción de política sobre la inflación? Baja, alta, media, controlada, no controlada, porcentualmente en algún parámetro. ¿Alguien me auxilia? Ya hemos hablado de esto, ¿no? El miércoles anterior, por eso es que debería estar fresquito, por eso he traído consigo el tema de la inflación. Y por ahí habría unos criterios, ¿no? Idealmente, la inflación en un país debería ser... Adelante, Lizeth, le escucho. Auxíliame. Sí, licenciado. Bueno, lo que idealmente la inflación debería ser constante, ¿no? Que no ni muy alta ni muy baja, porque debido a que hay cambios de temporada y los precios suben, pero nada que ver eso. Lo ideal debería ser constante, pero lo real que hemos visto en los últimos años en Latinoamérica, debido a la pandemia y también a otros casos que se han dado, entonces es que es alta, ¿no? Y en los artículos que hemos visto era que en Bolivia no es así, y así, ¿no, licenciado? Excelente. Ya, vayamos con ese apunte, ¿ya? Vayamos con ese apunte porque está relacionando los dos elementos, el contraste, ¿no es cierto? Ideal y uno puede relacionar ciertos criterios, ¿no es cierto? Puede decir que una inflación constante, controlada, este entorno, algunos dicen entre el 0 y el 2%. Si es 0 es constante, ni crece ni decrece. Algunos dicen que una inflación controlada o baja puede estar entre el 2% y el 4%. La realidad en Latinoamérica, uno puede verificar inflación promedio de todos los países del Mercosur, si quieren verlo así, de nuestros vecinos más cercanos, excluyendo a Bolivia, y van a hallar una tasa porcentual superior en muchos casos al 10%, ¿cierto? Ya. Teniendo esta relación de elementos entre lo ideal y lo real, se puede atisbar una anomalía, un elemento que nos genera una cuestionante, una pregunta. Yo podría, en esta discrepancia, plantear una pregunta de investigación. Ahora, la pregunta de investigación que yo pueda plantear en esta lógica puede llevar consigo delante un ¿qué? Puede llevar delante un ¿por qué? Puede llevar delante un ¿cuáles? Puede llevar delante un ¿cómo? La pregunta que les hago a ustedes, y me les relacionan quien guste relacionarme, por favor, auxílenme. Aquí no estoy haciendo unas preguntas de conocimiento, son todas intuitivas. ¿De qué dependerá que yo elija qué, por qué, cuáles, cómo? ¿Y cuándo lo utilizo? ¿Habrá alguna injerencia? Y más importante que eso, ¿estará válido si yo hago una pregunta que diga, en el caso, ¿no?
es, no diré baja, ¿ya? Diré, es, ¿qué palabra utilizó? Dice, constante, perdón. Es constante la inflación en Latinoamérica. A ver, partiremos por ahí, por favor. ¿Esa puede ser considerada una pregunta de investigación? Sus respuestas tienen que ser sí o no. ¿Puede ser esa una pregunta de investigación? No, me dice Diana. Auxílieme, por favor, Diana. ¿Por qué no? Licenciado, porque nos está dando una respuesta de sí y no, y en realidad para la investigación no tendría que darnos una respuesta así. Tendría más bien, como nos decía, que terminar en qué, cómo y demás para desarrollar algo. Excelente, Diana. Y por favor, esto realmente habría que apuntarlo para nuestros tesistas, nuestros actuales tesistas. Porque, a ver, he visto tesis, les voy a mostrar, es decir, realmente esto no es, parece gracioso, pero no lo es. Tesis, no sé si están viendo mi pantalla. Tesis empastada, 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 tesis empastada, defendida, que hace este tipo de preguntas. Esta no es una pregunta de investigación. ¿Por qué no es una pregunta de investigación? Porque no permite un desarrollo que luego genere contraste con evidencia empírica. Diana ya lo ha dicho, la respuesta a este tipo de preguntas es una respuesta dicótoma. ¿Es constante la inflación en Latinoamérica? No. Para de contar. ¿Es alta? No. O sí, ¿no es cierto? Dicótoma. Una respuesta correcta. No permite un sistema lógico de racionamiento que desarrolle con evidencia empírica un tema que luego permita contrastar con datos. Curiosamente, tesis empastada hace este tipo de preguntas. Ustedes no lo van a hacer, ¿ya? Ustedes van a tener cautela de no incurrir este tipo de errores, ¿ya? Entonces, primer apunte. No pueden plantear preguntas que lleven a una conexión, perdón, a una desconexión de evidencia y razonamiento en un sistema lógico de respuestas concordantes, porque no permite ello la construcción del conocimiento. Tiene que llevar una pregunta a un razonamiento que exija evidencia empírica dentro de múltiples sistemas de razonamiento que permitan no solamente un criterio, sino un contraste basado en datos, en evidencia empírica. ¿Me dejo entender lo que acabo de referir? ¿Más o menos? ¿No tanto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya, excelente. Vuelvo sobre el punto entonces. Ahora, ¿qué distingue de las preguntas? El que guste auxiliarme, por favor, lo voy a agradecer enormemente. La que dice qué, de la que dice por qué, de la que dice cuáles y de la que dice cómo. ¿Hay alguna distinción entre este tipo de preguntas? Que en este caso, todas ellas permiten el desarrollo de pensamiento, pero a diferentes niveles. Se les voy a explicar ahorita. ¿Habrá alguna distinción? Les explico, ¿ya? Una pregunta que dice ¿qué? Es una pregunta que propicia descripción. Describe.
una pregunta de un por qué o cuáles propicia a un desarrollo explicativo. Y una pregunta de un cómo puede ser una respuesta explicativa o puede ser también propositiva. A ver, me doy a entender. Ay, perdón, disculpen. Permítanme un segundito. Ya tengo que responder esta llamada. Permítanme un segundito. Disculpen. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, licenciado. Ya. A ver, volviendo a este punto. Una pregunta descriptiva no va a ser el nivel que nosotros insumamos en nuestra investigación. Está bien, describir ciertos elementos es necesario para la investigación, pero recuerdan, y por favor esto auxílienme, cuando hacíamos el contraste empírico decíamos paso 1, paso 2, paso 3. ¿Hasta qué paso hemos llegado? ¿Se acuerdan? Hasta el 5. ¿Paso 5 hemos llegado? No me acuerdo cuántos hemos hecho. No hicimos, solo nos dictó hasta el 5. ¿Hasta el 5 les he dictado? Ya. Rapidito, auxílienme. ¿Quieren los pasos? ¿Qué decíamos que eran estos pasos? Doctor, el paso 1 era analizar la serie de tiempo. Excelente. En ¿Ese es el paso 1? Ujú. Este era graficar, creo, ¿no? Sí, 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 claro, graficar y después analizar, ¿no? El gráfico. Paso 2. Analizar también las características estadísticas, es decir, Fabuloso. aplicar, Paso 3. identificar si la variable era estacionaria o no. Fabuloso. Paso 4. Verificar los ciclos, Los ciclos. Y paso 5. la modelización. Excelente. Ya. Excelente. Muchas gracias. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Todo esto es describir. Paso 5 es modelizar. ¿Me dejo entender? Paso 5 es, perdón, modelizar quiere decir explicar. ¿Me dejo entender? Sí, Por sí. tanto, nuestra pregunta no puede ser ¿qué? Porque si me quedo con el qué, solamente voy a ir hasta paso 4. Y yo voy a llegar hasta paso 5, hasta explicar. Y algo más. Paso 1, que era graficar, era una relación, lo voy a poner aquí adelante. Aquí, paso 1 decíamos graficar, ¿no es cierto? Y lo hacíamos de manera univariante. Porque resulta que ustedes hacían, no sé, gráfico de la variable y contra el tiempo y veían una tendencia. ¿No es cierto? Univariante. Paso 2, que eran las estadísticas. También es univariante.
Paso 3, que era el tema de la estacionalidad. También es univariante. Paso 4, que es el tema de los ciclos, también es univariante. Pero paso 5, la modelización no puede ser univariante. La modelización necesariamente tiene que relacionar variable dependiente en función de una o varias variables explicativas. Relación que puede ser, primeramente, Y se vincula con X, X se vincula con Y, esto es correlación, o más importante, Y causa X, X causa Y, causalidad. Por tanto, volviendo más atrás, mi pregunta va a ser mezquina si se queda en un ¿qué? Ay, perdón. Perdón, más atrás. 6 aquí. Va a ser mezquina si se queda en un qué. Va a requerir que sea un por qué, un cuáles o un cómo. Y va a tener que relacionar una variable y una o varias variables X. Y, X. Y, X. ¿Me dejo entender? ¿Cómo afecta Y a X? ¿Cuáles son los determinantes de Y? ¿Por qué Y afecta a X? ¿Se entiende? ¿Me doy a entender? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hasta acá todo claro? Sí, todo claro. Excelente. Ya. Ahora, un elemento más. Es relacionado, todavía, ahorita vamos a hacer el ejemplo completo, ¿ya? Con título, tema, título, todo. Vamos a completar incluso desde la problematización. A ver, algo me estoy enlazando acá. Mal. Aquí tengo variable, una variable. Y la otra variable, ¿podrá haber una explicación de la inflación bajo algún determinante? Y aquí me voy a inventar cualquiera. ¿Cómo afecta el M1, la base monetaria, a la inflación? ¿Cómo afecta el desempleo a la inflación? ¿Cómo afecta la pobreza a la inflación? ¿Cómo afecta la desigualdad a la inflación? La pregunta, ¿no es cierto? Y, X, Y, X, Y, X. ¿Sí? Ya. Vamos un poco más. Yo voy a relacionar, entonces, guay, ¿hasta dónde avanzado? Una variable Y dependiente que va a estar imbuida dentro de mi pregunta de investigación y una variable X o varias variables X independientes, que también puede llamarse covariantes explicativas, que también va a estar imbuida, sea explícita o implícitamente, dentro de mi pregunta de investigación. Y yo debería poder plantear dos elementos más. Esto es discrecional. Puedo ponerlo como no. Puedo plantear un objetivo y puedo plantear una hipótesis. Hace un momentito he dicho
No voy a repetir ahora, vamos a volver a hacer con un ejemplo, que era una hipótesis. Auxílieme entonces, ¿qué debería entender por un objetivo? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué dice el chanchullo Google que es un objetivo? Ayúdenme, por favor. Licenciado, dice que es un destino, un fin o una meta. Eh, ya, tal vez si uno puede relacionar objetivo científico, ¿cierto? Y ahí podemos tener, lo importante del concepto es que debería relacionar una acción cognoscitiva. Apúntenlo ustedes, por favor. Un objetivo científico va a relacionar una acción cognoscitiva. Y si relaciono una acción cognoscitiva, tiene que existir un verbo expresado en infinitivo. Explicar, comprender, analizar, generar, ¿cierto? Ese tipo de verbos. Lo vamos a desarrollar en un momentito. Ya. Sintetizando, por favor, todo lo que he dicho hasta ahora. Tema. Título. Problema. Pregunta. Objetivo. Hipótesis. Estos puede que estén como puede que no. Pero este, en cierta forma, es implícito. Este es explícito. Este tiene que ser narrativo, explícito. Y este es, lo voy a demarcar con otro color, ineludible. La pregunta no se puede prescindir de una pregunta de investigación. Ahora, a la luz de esto, ustedes se van a preguntar. Voy a hacer un ejemplo a continuación. Y esto me van a auxiliar para el día miércoles. El desarrollo de lo que me han presentado en esta primera parte tiene todos estos elementos. ¿Y cuál es el elemento que no se puede prescindir? El elemento que no se puede prescindir es este. No puede no tener una pregunta de investigación. No puede no tener una pregunta de investigación. Puede que este no haya, puede que este no haya. Este lo han planteado sí o sí. La temática, como que uno la va eligiendo. El problema, esto va a estar en la parte introductoria, lo vamos a desarrollar narrativamente, pero, y aquí lo demarco con otro color, este no puede estar ausente. ¿Me dejo comprender? Licenciado, la pregunta iría en metodología, ¿verdad? Yo les voy a ¿O explicar en qué parte? en qué va, en cada parte, dónde va a ir. De hecho, les he dado el apunte. Pero desde el abstract, la pregunta debe estar explícita. Desde, si posible, algunos imbuyen la pregunta en su título. Les voy a mostrar también cómo va eso. Puede que no esté en el título. Puede que esté, tiene que estar en el resumen, tiene que estar en la parte introductoria, tiene que estar en la parte metodológica, tiene que estar en la parte de los resultados, tiene que estar en la parte del análisis y tiene que estar en la parte de las conclusiones. Entonces, la pregunta va a ser la transversal que permita la conexión de todo el desarrollo empírico del documento de investigación. La pregunta no está en una parte específica. Yo les voy a mostrar cómo se imbuye la pregunta. Pero por eso la pregunta realmente es la piedra angular que permite la construcción de todo el documento de corte científico. Creo que no le estoy dando en este momento una respuesta, Pablo, pero lo vamos a ver conmigo. Por ahora lo que quiero es que por favor hagan el ejercicio de verificar
si estos elementos están presentes en su desarrollo. Y el elemento que no puede estar ausente es la pregunta. ¿Quieren que haga un ejemplito? Hacemos un ejemplito y lo construimos entre todos. Sí, por favor, doctor. Lo construimos entre todos entonces, por favor. ¿Qué les parece si, para que esto se lea bien, me dificulta la pizarra? Voy a abrir un Word, ¿ya? Y así en el Word se va a leer biencito, ¿ya? Entonces, dejo de compartir esto. Y lo que desarrollemos en el Word, lo vamos a compartir en el WhatsApp. Me dicen si se está viendo, ¿ya? Ah, ya estamos casi sobre la hora, ¿no? Voy a tratar de apurar. ¿Se ve mi pantalla? ¿Todavía nada? Todavía nada. ¿Ahora sí? Sí, licenciador. Excelente. Recuérdeme, por favor, ¿qué elementos hemos dicho? Tema. Hemos dicho título. ¿Qué más era? Por favor, auxílienme. Problema, pregunta. Problema. Pregunta. ¿Qué más era? Bueno, y los objetivos y la hipótesis. Si no me Objetivo. equivoco. Por ahora no estoy haciendo para eso. Vamos a relacionar el tema de los objetivos. Les voy a explicar ahorita. Y algo más he dicho. Uno más he dicho. 1, 2, 3. Se me está yendo un elemento más. Recuerden, esto es 6. ¿Perdón? Hipótesis. Eso. Gracias. Excelente, gracias. Ya. ¿Por dónde parto? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el que primeramente debería desarrollar? Si quiero, pensemos que estoy queriendo hacer una investigación de cero. ¿Por dónde he partido la explicación del día de hoy? ¿Se acuerdan? Se lo voy a marcar, ¿ya? ¿Recuerdan que he partido acá? Sí, sí, pero el problema. ¿Cierto? He dicho tipo ideal versus tipo real. Esta primera narrativa es la que va a ir en su documento en la parte introductoria. Y por supuesto, la introducción es una ampliación del abstract. Va a ir también en el resumen. Entonces voy a poner en el orden lógico, ¿ya? Va a ir en el resumen y va a ir en la parte de introducción. Es un primer preámbulo. Y de la problematización, ¿a dónde me he ido? ¿Qué he generado con el problema? ¿La pregunta? Eso. Me he ido a una pregunta. Ya. Y en cierta forma, estos dos elementos ya me permiten relacionar el tema. El tema es una idea de qué es lo que yo pretendo. Y he dicho como tema la inflación en América Latina. Por poner un tema cualquiera, ya puedo esto desarrollar con cualquier cosa. Piensen que inicialmente esto se va a perfeccionar, pero yo voy a plantear, por ahora, esto no está escrito en piedra, ¿ya? Sino va a ir cambiando. La inflación en América Latina. ¿Ya? Este es otro elemento que es un tema de forma, ¿ya? Y ustedes me lo van a adoptar sus formas también, pero yo les voy a dar el criterio mío, que esto ha ocurrido en lo que me han ido presentando. Está bien que yo escriba en mi título así en puro mayúsculas. Es una estupidez lo que les estoy diciendo, pero solamente se los relaciono, porque lo he visto. ¿Cuándo se debe escribir? ¿Qué les han enseñado en colegio de cuándo se utilizan las mayúsculas? Pongan en el Google uso de las mayúsculas y a ver qué les sale.
Al inicio de una oración se utiliza letra mayúscula. Todo acrónimo utiliza para la delimitación de sus siglas letras mayúsculas. Cuando hay una relación de nombre propio, letras mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué utilizan todo mayúsculas? Ya, cada uno tendrá sus razones, por favor, argumentenlo si es que hay una razón válida de por qué utilizar mayúsculas y cuándo utilizarlas, ¿ya? Que de pronto digan para resaltar una idea. Puede ser, ¿no es cierto? Pero no existe un consenso al respecto, pero uno en ámbito académico enlaza ciertos aspectos contextualizados a una redacción de corte científico. No es que no se lo haga, pero ya uno va adoptando, como decía, formas, ¿ya? Entonces, la pregunta de investigación, decíamos, puede traer consigo un qué, no va a traer. Va a traer un, ¿qué habíamos dicho? Un por qué, un cómo, un cuáles, ya. Pero más importante que eso lo voy a redactar en este momento, el enlace tiene que ser, hay variable y, hay variable x, ¿cuál es? En el vínculo temático, que por ahora es provisionalmente mi título, ¿qué variable detecto? ¿Qué variable existe? Está clarito, ¿no? Lo pinto ya. ¿Cuál es la variable? Inflación, Liz. Eso. Entonces ponemos inflación. ¿Y la variable X? ¿Cuál será la variable X? Porque cualquiera de estas preguntas requiere variable X, requiere variable Y. Requiere Y y requiere variable X. ¿Podría ser tal vez América Latina, licenciado? No, no, no. América Latina no puede ser una variable. Salvo que se refiera como unidades observacionales de las cuales repercutan en distinción de características. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué diferencia la inflación entre los países de América Latina? Descriptiva, ¿no es cierto? Descriptiva, si fuera el caso. Descriptiva. Y otra vez estoy relacionando univariantemente diferentes unidades observacionales. Entonces ahí tal vez no me ayuda tanto. A ver, voy a empezar con lo más fácil, ¿ya? Con lo implícito. ¿Cuáles los determinantes de la inflación en América Latina? Ya. Si digo determinantes, y esto teóricamente lo han visto en sus cursos de macro, ¿qué determina la inflación? ¿Qué determina el cambio de precios? La emisión Licenciado, monetaria. la oferta Dígame lo que vayan a monetaria. decirme por ahora. No, esto no lo estamos haciendo en limpio. Variables. Oferta Licenciado, monetaria. ¿cuál es la Sí. oferta monetaria? Ya. Oferta monetaria. Dígame unas dos más. Pondré pues la demanda monetaria, entonces. Una más. Las tasas de interés. Tasas de interés. Ya. Solamente por el ejemplo de ahora, ¿ya? Entonces, miren que ya da la lógica de cómo afectan las tasas de interés a la inflación en América Latina. O cambio, pues la variable, ¿no? ¿Cómo afecta la demanda monetaria, ¿cierto? ¿Cómo afecta? Puedo relacionar dos variables. O puedo relacionar tres. O puedo relacionar las que yo desee. ¿Por qué
A ver, la demanda monetaria genera altas tasas, tasas de inflación en América Latina. Ya, a ver, dos elementos acá de esas preguntas tentativas por ahora. Primero, que la espacialidad está clara, ¿no es cierto? La espacialidad es América Latina. Y la temporalidad. La temporalidad, por favor, aquí tienen que relacionar si voy a verificar en 2022. Voy a verificar en los últimos 10 años. Voy a verificar de 1990 hasta 2021. Ya. ¿Cómo determino esto de la temporalidad? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para determinar la temporalidad? Los datos, licenciado. Eso, datos. ¿Ya? El criterio son los datos. Si resulta que no tengo datos para las variables X y Y que pretendo, no voy a lograr un contraste empírico, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la pregunta que ustedes elijan, aquí el título y el tema va a ir cambiando. ¿Qué más me falta? Objetivo. Objetivo. ¿Han escuchado hablar de la taxonomía de Bloom? ¿Saben lo que es la taxonomía de Bloom? ¿Alguien? ¿No? Están viendo mi máquina, ¿no es cierto? ¿Están viendo mi máquina? Estamos viendo el Word. Sí, licenciado. Sí, estoy poniendo un buscador. Estamos viendo la página solamente de... están viendo el Word, perdón. Es que no he compartido pantalla completa, disculpen. Voy a compartir pantalla completa, tienen toda la razón. ¿Ahora sí se ve? Sí, Ya, ahora sí. acabo en 2 minutos, ¿ya? Taxonomía de Bloom, ¿ya? Por favor, me voy a ir a imágenes. Y la que quiero que se descarguen, por favor, es esta de acá, la primerita. Esta de acá. Si alguien me ayuda descargando esa imagen y compartiendo el grupo, lo voy a agradecer enormemente. Ya, ¿qué es esta taxonomía de Bloom? Es un listado de verbos que me permite la redacción de objetivos de investigación en procesos cognitivos desde orden inferior hasta orden superior. Entonces yo puedo decir, por relacionar algo, ¿no? Uno de los verbos de acá, que puede ser analizar, ¿no es cierto? Entonces yo digo objetivo, basado en la taxonomía de Bloom. Y digo, analizar cómo la oferta monetaria afecta a la inflación en América Latina en el periodo 1990 a 2021. Hipótesis. La oferta monetaria genera un aumento en la inflación en América Latina en el periodo 1990 a 2021. ¿Se logra ver todo lo que he hecho? Sí, doctor, se logra ver. ¿Ustedes lo han hecho así?
Esto que acabamos de hacer aquí, esto lo voy a seguir explicando el día miércoles, ¿ya? Esta es la construcción epistemológica de su investigación. Les voy a explicar por qué el día miércoles. Hasta acá, ¿todo claro? ¿Alguna consulta, algún comentario, alguna sugerencia, alguna inquietud? Y se lo estoy pasando al WhatsApp. Sí, ¿no? Ya les ha llegado. ¿Está bien? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, por favor, entonces, auxílienme haciendo este ejercicio hacia el día miércoles con su investigación para ver cómo ustedes han organizado su idea y cómo cambia en función de esta nueva esquematización, por favor. Lo que sí no podemos prescindir, como les relacionaba ahí en este apunte, la pregunta de investigación, lo que he marcado con amarillo. Por favor, eso no podemos prescindir de una pregunta correctamente planteada. Albert Einstein decía, si la pregunta de investigación está correctamente planteada, 50% de la investigación ya está desarrollada. Entonces, esa pauta es fuerte, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, por favor. Hasta luego, licenciado. Gracias. Gracias, hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor. Muchas gracias. Es un gusto.